Romanos capítulo 15 y ahí vamos a meditar hoy. En el capítulo 15, del verso 1 al 6. Romanos capítulo 15, verso 1 al 6. Amén. ¿Sí lo tiene? Amén. Bueno, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de vosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito: los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Les leo la versión Dios habla hoy. Dice: los que somos fuertes en la fe debemos aceptar como nuestras las debilidades de los que son menos fuertes y no buscar lo que a nosotros mismos nos agrada. Todos nosotros debemos agradar a nuestro prójimo y hacer las cosas para su bien y para la edificación mutua. Porque tampoco Cristo buscó agradarse a sí mismo, al contrario, en él se cumplió lo que dice la Escritura: las ofensas de los que te insultaban cayeron sobre mí. Todo lo que antes se dijo en las Escrituras se escribió para nuestra instrucción, para que con constancia y con el consuelo que de ellas recibimos tengamos esperanza. Y Dios, que es quien da constancia y consuelo, los ayude a ustedes a vivir en armonía unos con otros, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que todos juntos a una sola voz alaben al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esta escritura es muy conocida. Yo creo que más de alguna vez la hemos estudiado y hemos meditado en esta palabra maravillosa. Pero como estamos en la serie de el Dios de toda consolación, vamos a hablar acerca de la consolación que hay en las Escrituras. Y ahí vamos a estar dando conclusión a esta serie. Pero vamos a hablar acerca de la consolación que hay en las Escrituras. Quiero hacer unas preguntas y responda ahí usted mismo, usted solo, entre sí. Dice, bueno, la primera pregunta es: ¿cuántos queremos la consolación de Dios? Yo creo que todos, ¿verdad? Si yo le pregunto de manera individual: hermanos, ¿usted desea la consolación de Dios? Y va a decir: sí, yo deseo la consolación de Dios. Y sí, es muy válido que todos deseemos la consolación de Dios. Ahora la pregunta es: ¿cuántos tenemos la consolación de Dios? Mire, todos podemos desearla, pero no todos tienen la consolación de Dios. ¿Entiende? Entonces, por eso estamos viendo las Escrituras y aprendiendo de ellas. Entonces, la pregunta es: ¿cuántos tenemos la consolación de Dios? Ahí es donde ya usted de manera personal tiene que responder. Si tiene la consolación de Dios, vamos avanzando, vamos creciendo.
Pero a lo mejor si no tiene la consolación de Dios es porque no ha hecho o no ha desarrollado lo que está en el contexto. La otra pregunta sería, ¿qué está dispuesto a hacer para tener la consolación de Dios? ¿Qué está dispuesto a hacer? Algunos dirán, no, pues yo estoy dispuesto a leer toda la Escritura. Algunos van a decir, no, pues yo estoy dispuesto a ayunar 40 días y 40 noches. ¿O qué está dispuesto? ¿Nada? ¿Mucho? No sé. Pero la Escritura, hermanos, nos habla muy claro para que nosotros podamos disfrutar de esa consolación de Dios, para disfrutar del Dios de toda consolación. Y es para nosotros, hermanos, porque es nuestro Dios. Esa promesa es para cada uno de nosotros, porque es nuestro Dios. Al menos que no sea su Dios, pero sí es su Dios. Hermanos, usted tiene que disfrutar de esa consolación de Dios. Amén. Usted tiene que disfrutar. Entonces, ¿qué es? Mire, si no estamos, bueno, lo primero, si creemos en Cristo, creemos en Dios, todos anhelamos la consolación de Dios, todos. Pero si no estamos disfrutando de esa consolación de Dios, ¿qué debemos de hacer? Bueno, mire, dice el contexto aquí de este pasaje que leímos, verso 1 en adelante, rápido, porque hemos meditado ya en estos pasajes, pero rápido, dice el contexto, dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los demás. Bueno, los que somos fuertes, dice, algo interesante acá, dice, los que somos fuertes, dice, debemos, o sea, una persona fuerte, está hablando de una persona madura, de una persona que ya ha crecido en Cristo, ya su fe es sólida, está hablando de eso el apóstol Pablo acá, y dice, debemos, note esa palabra ahí, debemos, no es que si quiere, ¿entiende? No es que si quieres, dice, debemos. Este verbo está en imperativo y es una orden, ¿entiendes? Es una orden, debemos, es una responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿entiendes? Es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Entonces, cuando no estamos disfrutando de la consolación de las Escrituras, hermanos, es porque no estamos haciendo o cumpliendo con lo que ya aprendimos, con lo que ya sabemos. Esto, por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos leído o aprendido acerca de este pasaje? Donde dice, así que los que somos fuertes, está hablando a personas maduras, dice, debemos, y ese verbo es oveilo en el griego, y dice que es deber, procurar, estar bajo obligación. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Estar bajo obligación, deber moralmente, de eso se trata. O sea, eso es nuestra obligación, algo moral. ¿Por qué? Porque somos una familia en Cristo. ¿Entiende? Normalmente, fíjese, cuando hay una familia bien unida en Cristo, familia así de sangre, normalmente los hermanos mayores están viendo por los menores, ¿verdad? ¿Cierto o no es cierto? Sí, cuando los papás van al trabajo y todo eso, y los hijos mayores ya están en una edad donde pueden tomar responsabilidad, a quien le dejan encargados los niños chiquitos, o sea, los grandes, ¿verdad? A los grandes. Entonces, a eso se refiere este verbo de ofeilos, que quiere decir que debemos de tener una responsabilidad bajo obligación. Una obligación es una obligación de cada uno de nosotros, una obligación. Entonces, cuando no disfrutamos de la consolación de las Escrituras, es porque no estamos cumpliendo con esa obligación. Ya sabemos, entendemos que debemos de hacerlo, pero no lo estamos haciendo. Entonces,
Es por eso que no podemos disfrutar de esa consolación de las Escrituras. La palabra de Dios, hermanos, es útil para consolarnos. Entonces nos consuela. ¿Saben cuándo nos consuela? Pues cuando estamos haciéndolo bien. Pero cuando no estamos obedeciendo la palabra, lógico que lo que vamos a recibir va a ser confrontación, va a ser reprensión, ¿verdad? Va a ser reprensión. Entonces, y a veces es lo que no nos gusta, pero por eso mismo es que no estamos gozando de la consolación de las Escrituras. Entonces dice, seguimos, dice, los fuertes debemos soportar bastazo, con Z es bastazo, y quiere decir levantar, alzar, así literalmente y figurativamente. Levantar, alzar. Entonces, ¿qué es? También es sustentar, o sea, ponerle el hombro, ayudar. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, las flaquezas. Las flaquezas, es otra palabra también, no se la digo porque está bien difícil. Pero dice, las flaquezas es escrúpulo de conciencia, quiere decir ese verbo que utiliza el apóstol Pablo. Y escrúpulo de conciencia quiere decir duda o preocupación moral a la hora de hacer alguna cosa. Aquellos que tienen una fe medio fluctuante, ¿sí me entienden? Tienen dudas, o sea, no están firmes, pues. A eso se refiere, las flaquezas de la persona. Entonces, es lo que está diciendo Pablo, que nosotros los que estamos fuertes debemos soportar las flaquezas de los demás. Pero fíjense, hermanos, lo tremendo es de que pareciera que solamente nosotros somos los que existimos y no existe nadie más a nuestro alrededor. Y ya hemos aprendido bastante de esto, pero otra vez a recalcar lo mismo, y como el apóstol Pablo dijo, no me es molesto decirle lo mismo, lo que ya les dije, porque para ustedes es algo seguro. Entonces, de igual manera, la palabra de Dios nos lleva ahí mismo para que nosotros podamos entender que a lo mejor por eso no estamos disfrutando de la consolación de las Escrituras. Por eso ahí mire, le leo ese verso 1 en la traducción del lenguaje actual. Dice, nosotros los que sí sabemos lo que Dios quiere, nosotros los que sí sabemos, o sea, los que ya entendimos, los que ya desarrollamos lo que Dios quiere, dice, no debemos pensar solo en lo que es bueno para nosotros mismos. Más bien, debemos de ayudar a los que todavía no tienen esa seguridad. Así, ahora sí lo entiende, ¿verdad? Más bien, dice, debemos ayudar a los que todavía no tienen esa seguridad. Eso es lo que debemos, esa es la actitud de todo cristiano. Y mire, ahorita después de esta predica, creo que usted tiene que hacerlo, porque si no, dice, la Escritura lo que va a hacer es que lo va a confrontar y no va a tener la consolación de las Escrituras. Entonces es importante que vayamos poniendo todo esto por obra. Cristo nos ha dado un ejemplo, hermanos. Él vivió para agradar a su Padre, no a sí mismo. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos de seguir. Nosotros debemos de seguir el ejemplo de Cristo y agradar a nuestro Padre Celestial. Y al agradar a nuestro Padre Celestial es tomando esta actitud, no poniéndonos nosotros en primer lugar. ¿Entiende? No poniéndonos en primer lugar. Jesús no lo hizo así. Por ejemplo, ahí donde dice, los vituperios de los que te vituperaron o vituperaban,
cayeron sobre mí. Bueno, está citando ahí Pablo el Salmo 69:9. Esto significa que estaba tan consagrado a honrar o al honor de Dios, que cuando los hombres injuriaban a Dios, él lo tomaba como un insulto personal contra él mismo. Entonces, cuando lo injuriaban, era un insulto que era algo que venía contra él, contra Dios, contra él. Y eso es lo que está diciendo aquí el salmista. Entonces dice vamos acá en el verso 2, nuestra cita dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, en lo que es bueno. Entonces estamos viendo que debemos de agradar a nuestro prójimo, pero en lo que es bueno, ¿entienden? Lo que es bueno, no lo que es malo, y tiene que ser para edificación. Por eso Cristo lo que hizo es, en lo bueno, agradó al Padre. Todo lo que Él hizo es que era la voluntad del Padre, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Entonces entramos al verso 4, donde dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. A fin de que por la paciencia, son palabras claves que estamos viendo. Ahora dice que a fin de que por la paciencia de la consolación de las Escrituras. Pero al ya estar a este nivel es que ya estamos desarrollando, ya estamos haciendo lo que nos está diciendo el contexto. Este verbo paciencias, hupomone, es resistencia o aguante alegre. Resistencia o aguante, pero es un aguante alegre, no una resistencia en poner cara de mártir, ¿no? No es una resistencia con tristeza. Ay, cómo sufro, triste la vida, ¿no? No. Es una resistencia, hermanos, con una alegría. O sea, es una resistencia. ¿Por qué viene esa alegría? Por la esperanza que hay en la consolación de las Escrituras. Por eso está esa paciencia y esa resistencia, aguante alegre o esperanzado. ¿Esperanzado en qué? Pues en las promesas de la Escritura. Por eso dice la paciencia de la consolación, paraclesis. ¿Se acuerda de ese verbo? Paraclesis. Y eso es imploración, exhortación, es confortar, consolación, consolar. Entonces, esto es lo que hace la Escritura: nos consuela, nos conforta, ¿verdad? Nos exhorta. Las Escrituras, esto no es bueno, el verbo que se utiliza acá es grafe. Las Escrituras es grafe y quiere decir documento, pero este es un documento santo, escrito, documentos escritos, pero santos. Y su contenido o declaración es de Él, o sea, de Dios. O sea, la revelación divina en un documento. Eso es lo que está hablando, de eso está hablando aquí el apóstol Pablo. Entonces, nosotros tenemos esa paciencia en la consolación de las Escrituras, de ese documento dado por Dios, escrito por Dios. O sea, es como un documento firmado, ¿me entiende? Es como un documento firmado que nos da la seguridad de lo que esperamos, de lo que tenemos, de lo que podemos recibir, de lo que podemos vivir.
Esto dice la esperanza de las Escrituras. La esperanza es elpis y es esperar con anhelo. Esperar con anhelo. O sea, las Escrituras nos hace esperar con anhelo. Con anhelo lo que el Señor prometió. Por lo general dice este verbo que es complacer. Miren, hermanos, complacer. Por eso la vida del cristiano tiene que ser una vida así, placentera, una vida dichosa, una vida que se puede gozar. ¿Entiende? No es algo que, ay, mire, ya se metió al cristianismo, ya la regó. No, ¿me entiendes? Si alguien piensa así, pues está equivocado. ¿Por qué? Es más, el que la regó es el que está en el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza. Y esa esperanza que tenemos, por lo general, es complacer. Miren, hermanos, podemos ver la esperanza en la palabra de Dios. O sea, la consolación de la palabra de Dios. Y vaya conmigo a 1 de Corintios capítulo 10. Y la esperanza, la consolación, la seguridad que tenemos en la Escritura, hermanos, es algo interesante. Porque la palabra de Dios nos presenta las cosas tal como son. Dice, tal como son. O sea, la palabra de Dios no nos esconde nada. La palabra de Dios no nos esconde nada. Porque, fíjese, hay escritos que hay muchos escritos en el mundo, pero en realidad algunos de los escritos son buenos, pero esconden muchas cosas. Y la Escritura no. Porque podemos ver acá en la Escritura las cosas malas como las cosas buenas. Entonces podemos ver lo que los hombres de Dios hicieron bien y lo que los hombres de Dios hicieron mal. Entonces, fíjense lo que dice el verso 6, dice, y leo la traducción en lenguaje actual, dice, de esto, dice, que le sucedió a nuestro pueblo, nosotros tenemos que aprender nuestra lección. No debemos desear hacer lo malo como ellos. ¿De qué está hablando? Bueno, está hablando, hermanos, de la actitud que tuvo el pueblo de Israel, que ellos anhelaron y desearon hacer lo malo. Entonces, el cristiano, hermanos, maduro, que va desarrollando en el camino del Señor, no desea hacer lo malo, sino que desea lo que deseó Cristo, y es agradar al Padre. ¿Entiende? Agradar al Padre. Entonces, aquí nos queda escrito, plasmado estas palabras. Si usted lee todo Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, va a ver la historia del pueblo de Israel, cómo ellos se comportaron y cómo estuvieron desobedeciendo a Dios. Y todo lo está aquí repitiendo el apóstol Pablo, diciéndoles de esto que le sucedió a nuestro pueblo. Nosotros tenemos que aprender. O sea, ¿qué dice Reina Valera? ¿Alguien tiene ahí Reina Valera? O voy a buscarlo. Dice, en el verso 6, dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciéis cosas malas como ellos codiciaron. Esas cosas sucedieron como ejemplos y están escritas en la Escritura, aquí la palabra de Dios, como ejemplos, hermanos. Y mire, esta palabra y este ejemplo trae a nosotros consolación. ¿Por qué? Porque tenemos el consuelo de que la palabra nos muestra ejemplos o cosas que no debemos de hacer. Nos muestra cosas que hicieron este pueblo y que les fue mal. Entonces a nosotros la consolación que nosotros tenemos es que al no hacer esto nos va a ir bien. Si vamos, por ejemplo, al verso 10
dice, bueno, de hecho, el apóstol Pedro, en la segunda carta, en el capítulo 1, verso 19, dice que tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la palabra profética más segura. Entonces, esto es lo maravilloso. Mira, esta es la consolación de las Escrituras. En el verso 10 de 1 Corintios 10:10 dice: tampoco debemos quejarnos, como algunos de ellos lo hicieron. Tampoco debemos quejarnos como algunos lo hicieron. ¿Qué es lo que estamos diciendo que significa elpis? Que es esperanza. ¿Qué significa? ¿O qué quiere decir? ¿Cuál es su significado? Dijimos que es placer, es esperar con anhelo, o sea, con placer, esperar con anhelo y con placer. Miren, y aquí es por eso lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, dice, tampoco debemos quejarnos. O sea, el esperar con placer, hermanos, no es estar quejándose, ¿entiende? Es disfrutar de la vida que le da el Señor, disfrutar de la vida y hablar todos los días del amor, de la gracia, de la misericordia, de la bondad, de la justicia del Señor y más. Entonces por eso dice, tampoco debemos quejarnos como algunos de ellos lo hicieron. Por eso el ángel de la muerte los mató. Todo eso le sucedió a nuestro pueblo para darnos una lección. Y quedó escrito en la Biblia para que nos sirva de enseñanza a los que vivimos en estos últimos tiempos. ¿Un poco no hay consolación ahí? Amén. Hay consolación. Mire, tenemos esa consolación de que nos está mostrando por qué ellos quedaron postrados en el desierto. Entonces, si quieres vivir una vida y disfrutar de la consolación de las Escrituras, obedece al Señor. Amén. Obedece al Señor. Mire, hay una consolación también en la seguridad de su palabra. Consolación en la seguridad de su palabra. Y pues ya les cité segunda de Pedro 1:19. Ahora vemos el verso 20. El verso 20 y 21. Dice: pero antes que nada, deben saber que ninguna enseñanza de la Biblia se puede explicar como uno quisiera. Reina Valera dice que la palabra de Dios no es de interpretación privada. Oiga, no es de interpretación privada. Dice, esta versión dice, no se puede expresar como uno quisiera. Dice, ningún profeta habló por su propia cuenta. Al contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. Entonces, mire, hay consolación en las Escrituras, en esa seguridad que hay en ella. ¿Por qué? Porque es el hálito de Dios, es el aliento de Dios. Él lo escribió, Él inspiró a estos santos hombres de Dios. Es lo que dice Reina Valera. Pues ningún profeta habló por su propia cuenta. A nadie que se le haya ocurrido, no, pues a mí se me ocurre escribir esto y lo otro. No, la Escritura, hermanos, es inspirada por Dios. De hecho, es lo que dice segunda de Timoteo capítulo 16, pero leamos el 15, segunda de Timoteo, verso 16 del capítulo 3. Dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Dice, toda la Escritura
es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, miren, hermanos, hay consolación en la seguridad de las Escrituras. Pero ¿cómo podemos disfrutar de esa consolación, hermanos, de la seguridad de las Escrituras? ¿Cómo podemos? Pues poniéndolas por obra. ¿Me entiende? Poniéndolas, obedeciendo. Porque si no obedecemos, ya se lo dije, de que si no obedecemos las Escrituras, lo que vamos a recibir es confrontación. Acuérdense que ahí en Hebreos capítulo 4 verso 12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y que también discierne los pensamientos del corazón. Y se acuerda que les decía que ese verbo dice que la palabra de Dios es nuestro crítico. ¿Entiende? Entonces, cuando estamos mal, nos está criticando, nos está mostrando lo que somos. Santiago lo presenta de otra manera. Dice que la palabra de Dios es como nuestro espejo, como un espejo, donde nos reflejamos, donde vemos nuestros defectos y donde vemos nuestras virtudes, si hay alguna. Entonces, ahí es donde podemos ver. Entonces ahí está la consolación de las Escrituras. ¿Por qué? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios, es inspirada. Entonces por eso Pablo le dice a Timoteo, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mire, vayamos otra vez a Romanos 5, en el verso 4, y le leo la versión traducción viviente, la nueva traducción viviente. Dice: tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras, para que nos sirvan de enseñanza, y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo, mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Y eso es lo que hace la Escritura. Dice, las Escrituras, dice, nos dan esperanza y ánimo. Recuerde que consolación se traduce también ánimo. Entonces esta versión la traduce así: ánimo. Las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Entonces, bueno, hermanos, necesitamos esa consolación. Créanme que necesitamos esa consolación para poder vivir esa vida, la vida que el Señor preparó para nosotros, que la vivamos en este mundo. Porque si no ponemos por obra lo que está escrito en las Escrituras, créame que vamos a llevar una vida, tal vez cristianos, tal vez sí nacidos de nuevo, pero siempre vamos a llevar una vida de derrota, de fracasos, hermanos. Pero si nosotros ponemos por obra la palabra del Señor, créame que esa palabra siempre será de consuelo. Y es lo que el Señor quiere para nosotros, hermanos. Entonces, esta palabra, hermanos, contiene preciosas lecciones para nosotros. Preciosas lecciones desde el principio hasta el fin. Cuando encontramos problemas, dice, cuando encontramos problemas, conflictos, tribulaciones y angustia, las Escrituras nos enseñan a ser firmes y nos imparten consolación. O sea, cuando estamos en situaciones difíciles, hermanos, las Escrituras nos muestran que hay consolación en Cristo. Bueno, si estamos caminando en obediencia. Así, en lugar de hundirnos bajo las olas de la tormenta, nos sostiene la esperanza de que el Señor
nos guardará en todo. Nos guardará en todo. Entonces, la palabra consolación se traduce, como le digo, ánimo, ánimo. La palabra nos da ánimo. Nos da ánimo en los momentos difíciles. La palabra de Dios no solo forma a los creyentes sobre cómo soportar, sino que también los alienta en el proceso. No solamente nos enseña cómo soportar, sino que nos alienta en el proceso. ¿Sí? Nos va alentando. Es por eso, fíjense, hermanos, que podemos ver de que cómo es que tuvieron valor aquellos hombres que estaban padeciendo en el Coliseo, aquellos que estaban entregando sus vidas, hermanos, en una hoguera. ¿Cómo es que tuvieron valor? ¿Sí? Pero es que este fue el consuelo fue de su palabra. Si empezamos, por ejemplo, a ver desde Abraham. Abraham, sin la escritura, fíjense, él puso su consuelo, su confianza, su esperanza en el Señor. Le creyó a Dios. Por eso él le creyó sin escritura y le fue contado por justicia. Desde ahí podemos ver que a Abraham le creyó a Dios. ¿Y cómo es que fue y vivió, dice, en un lugar como extranjero? Porque su mirada no estaba en las cosas de este mundo, sino en un lugar mejor. Podemos ver también a varios hombres que se entregaron al Señor, que estuvieron dispuestos a padecer. Por ejemplo, en el caso de Jeremías, podemos ver que él tenía ya la ley y podía meditar en esa esperanza que el Señor estaba con él. Tenía consolación de las Escrituras, y vemos que cómo es que él soportó. Pero recibía la consolación de Dios. Acuérdense del apóstol Pablo, cuando meditamos de que, ¿se acuerda que lo golpearon, lo apedrearon y de ahí lo sacaron arrastrado de la ciudad? Y entonces dice que ya lo tenían como muerto, pero él se levantó, se sacudió el polvo y se volvió a meter a la ciudad, y al siguiente día se fue para otra ciudad a predicar. ¿Cómo tuvo el valor? Pregunto, ¿cómo es que él tuvo ese valor? A nosotros a veces, fíjense, hermanos, cualquier cosita nos quita el ánimo. Cualquier cosa. Comentarios, miradas. No se imagina. Y así es. Comentarios, miradas, cositas insignificantes ya nos tiran al suelo. ¿Pero por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque la verdad no tenemos el ánimo que viene del Señor. La consolación. La consolación que viene de parte de las Escrituras. ¿Por qué? Porque no hay firmeza. Entonces debemos de empezar a hacer lo que ya vimos para poder disfrutar de esta consolación de las Escrituras. Entonces cuando estamos pasando por esas situaciones, de la misma manera como el Señor pudo sostener a sus siervos, a sus siervas, hermanos, de esa misma manera nos puede sostener a nosotros. Nos enseña a cómo soportar, pero nos va enseñando en el proceso. ¿Entiende? Nos va enseñando. Fíjese, porque tal vez estamos pasando por un proceso, y si usted en ese proceso no pasa la prueba, imagínense cómo va a ser cuando esté en realidad en la prueba, en lo difícil. No va a pasar. Entonces, vaya conmigo a Salmos. Y podemos ver, hermanos, que la palabra de Dios, hermanos, la consolación de la palabra de Dios nos trae la esperanza. ¿Y qué le dije que es esperanza? Esperar con anhelo
y por lo general con placer. Esperar con anhelo, por lo general con placer. Entonces, el salmista, hemos visto varios pasajes del salmista, pero fíjense aquí en el Salmo 119, en el verso 81, fíjense cómo lo presenta, y dice él: desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Mire, desfallece mi alma por tu salvación, por tu salvación. Entonces, cada expresión de este salmista, hermanos, es interesante. Como yo les decía, que tiene un lenguaje muy poético. Y cuando dice, desfallece mi alma por tu salvación, está en su forma poética, como expresa él, está mostrando de que es lo máximo. La salvación de Dios es lo máximo. Pero hace una conclusión y dice: mas espero en tu palabra. Miren, tu palabra. ¿De qué? La palabra de Dios no fallará. En que tu palabra, Señor, tú no fallarás. Tú no mentirás. Él no es hombre para que mienta. Dice, tremendo, ¿no? O sea, no es hombre, es lo que dice la Escritura, que no es hombre para que mienta. O sea, no sea todo hombre mentiroso. Imagínense, todo hombre mentiroso, pero él no, sino que él es veraz. ¿Sí? Entonces, por eso el salmista dice: en tu palabra he esperado. La consolación, hermanos, es que la palabra de Dios, la consolación que la palabra de Dios nos da es que es segura. Amén. La palabra de Dios es segura. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es fiel. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Dice, su palabra no pasará. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros, hermanos? Tener la consolación de las Escrituras. ¿Entiende? ¿Y cómo la podemos tener? Ahí está la clave. ¿Cómo la podemos tener? Obedeciéndola. ¿Ah? Obedeciéndola. Sí, obedeciéndola, hermanos. Porque si no la obedecemos, entonces, como les digo, lo único que vamos a tener es confrontación, reprensión. Y no es bonito, hermanos, que cada rato nos estén reprendiendo, ¿verdad? ¿No? Cuando nuestros hijos obedecen, ¿qué les decimos? Bien, qué bueno. Y llegamos, aunque no digamos bien, qué bueno que hiciste eso, hijo, no, pero estamos contentos, ¿no? ¿Verdad? Pero si no hacen lo que se les manda, a veces hay disciplina, a veces se le quitan privilegios, o como le haga usted, pero no está contento el papá ni la mamá. Entonces, si nosotros queremos tener la consolación de Dios, es esto, hermanos. Debemos de obedecer su palabra, y entendiendo que dijimos que la palabra de Dios es segura, la palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es veraz. Es veraz. Vemos en Salmos 119 también, en el verso 114. Salmo 119, 114. Dice: mi escondedero y mi escudo eres tú. Dice, esto ya meditamos, por ejemplo, meditamos en Salmo 91, ¿se acuerda? Que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Aquí otra vez el salmista dice: mi escondedero y mi refugio eres tú. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso cuando nosotros podemos tener esa confianza de que en Él tenemos una consolación como escondedero y como refugio.
Qué hermoso, porque podemos llegar con toda confianza. Yo me acuerdo cuando era pequeño, cuando hacía lo que nos mandaba hacer, pues llegábamos a la casa bien tranquilos, a gusto, a descansar. Pero cuando nos íbamos, nos escapábamos, no, olvídese. Si llegábamos de noche, con miedo, a escondidas. ¿Por qué? Porque no habíamos hecho lo que se nos había dicho. Pero cuando hacíamos eso, lo que se nos mandaba, llegábamos tranquilos y llegábamos al lugar donde íbamos a descansar, donde había protección. Y así el salmista expresa esto y dice: mi escondedero y mi escudo eres tú. Cuando obedecemos la palabra de Dios, hermanos, fíjense, créanme que así nos vamos a sentir en el Señor, como nuestro escondedero y como nuestro escudo, nuestro protector, pues, nuestro refugio, el Señor. Entonces dice, termina el verso, dice: en tu palabra he esperado. En tu palabra he esperado. Ustedes, miren, hermanos, ¿ustedes creen que podemos confiar en la palabra de Dios? Amén. Podemos confiar en la palabra de Dios. Como ya hemos dicho, o como dijimos en todo esto, de que la palabra del hombre se ha devaluado tanto, hermanos. En realidad, dice, es difícil confiar en una persona solamente en palabras. Por eso que ahora existen los contratos y hay que firmarlos y todo eso. ¿Por qué? Porque se ha desacreditado la palabra del hombre. Se arrepiente, y es por eso la Biblia dice eso. Pero Dios no. Porque si dijo, así será. ¿Verdad? Si dijo, así será. Entonces la palabra de Dios nos da esa consolación, hermanos. Y esa consolación nos trae esperanza. O sea, esa consolación de la palabra de Dios nos trae esperanza. ¿Para qué? Para que, ¿qué es lo que significa este verbo? Que vivamos con placer, que esperemos así alegremente las promesas del Señor. Amén. Las promesas del Señor. A lo mejor no las podemos ver inmediatamente, pero recuerden, hermanos, que el Señor es fiel. De hecho, en el Apocalipsis dice que Él tenía un nombre que decía que es fiel y verdadero. Fiel y verdadero. Y no fallará. Y no fallará. Y la Escritura, hermanos, nos da testimonio de nuestro Dios, que no fallará. Si lo dijo, así será. Su palabra es fiel, hermanos. Y confiemos en nuestro Dios. Y tengamos consolación en su palabra. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta maravillosa palabra que hemos meditado en esta hermosa tarde, Señor. Gracias. Gracias, amado Jesús. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Hemos aprendido de tu palabra con toda solicitud, Señor. Y recibimos esta enseñanza que sabemos que está extraída de tu palabra y viene de tu corazón para tu pueblo, Señor. Porque sabemos, amado Dios, que a veces no podemos vivir en esa consolación por muchas causas, Señor. El tema que hemos meditado en esta hora es porque no ponemos en práctica tu palabra, Señor. Somos desobedientes, Señor, y dejamos pasar por alto tu palabra y creemos que solamente son dichos y los vemos como solamente mandamientos ahí que son mandamientos extras, que nuestro pensamiento es mejor, pero sabemos, Señor amado, que tú nunca fallas, que tu palabra es fiel y tú eres fiel y verdadero, Señor, y que la consolación en tu palabra, Señor, da esperanza a nuestra vida, Señor amado, de que si tú lo prometiste, Señor,
ahí estará fielmente para cumplirse, Señor. Así como aquellos hombres que tuvieron consolación, así como aquellos hombres que vivieron en consolación, con alegría, Señor, así como esas mujeres también que esperaron en ti, Señor, así queremos vivir, Señor, así en consolación de tu palabra, esperando de que tú cumplirás, Señor, que todo se cumplirá al pie de la letra. Dice tu palabra que ni una jota, ni una tilde dejará de cumplirse, porque tu palabra es fiel, Señor, y es por eso que podemos tener consolación, ánimo en estudiarla, en aprenderla, en conocerla, porque sabemos, Señor amado, de que cada día, Señor, afirmará nuestra fe, afirmará nuestro corazón en ti. Señor, aquí está nuestra vida. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues vivamos, hermanos, disfrutando de esta posición que tenemos en el Señor, que Él nos consuela, y Él es el Dios de toda consolación. Y sobre todo, su palabra, hermanos, da consolación a nuestra vida. Amén. Vayamos, sigamos meditando en la palabra del Señor. Vimos muchos pasajes, pero esto es para que ustedes vayan y mediten en su casa y revisen sus apuntes, y de esa manera pueda desarrollar más su aprendizaje. Amén. Así que vamos a estar iniciando otra nueva serie la próxima semana, así que les invitamos a que sigamos asistiendo, viniendo y sigamos obedeciendo la palabra del Señor. Amén. Bendiciones a todos, hermanos, les amamos en el Señor, y nos vemos aquí el jueves si el Señor no ha venido. Amén. Dios.